Hola Glorita, buenas tardes, ¿cómo estás? Fernando, ¿es hasta las 2:30? Empieza a las 2:30, sí señora. Ah, bueno, voy a salir y entonces ya vuelvo. Bueno. Bueno.
buenas tardes. Buenas tardes, lo escuchamos perfectamente. Ok, perfecto. Voy a acomodarme aquí, acomodar unas cositas, voy a pasar unos datos a este computador. Ya estoy con...
Una breve introducción, muchísimas gracias. Yo soy biólogo de profesión, egresado de la Universidad de Pamplona. Tengo una maestría en salud pública en la Middlesex University de Londres, Inglaterra. Estoy trabajando con la Universidad de Santander hace aproximadamente ya 5 años. Trabajo, como ya lo dijo la doctora Galindo, en el programa de bacteriología, pero estoy adscrito a Ciencias Básicas de la Salud. Allí doy la cátedra de bioestadística, entre otras. Pertenezco al grupo de investigación Biogen en la línea de investigación de enfermedades infecciosas y mi línea de investigación es enfermedades tropicales transmitidas por vectores. Esa es como mi breve introducción. Hoy vamos a hablar de la parte metodológica del taller comparativo para planes de estudio en programas homólogos. Esta es la sesión número 2, ya la sesión número 1 la adelantó el profesor Yael. El objetivo general del taller es establecer los procedimientos metodológicos para el análisis comparativo de los planes de estudio a nivel ya sea departamental, nacional, y la idea es globalizarlo, ir al nivel internacional de todos los programas académicos de la Universidad de Santander. El objetivo de este taller es establecer las diferencias significativas en la composición de los programas de acuerdo a su tipología. Lo dejé en general, aunque voy a hacer voy a darles un ejemplo con bacteriología que me pareció un poco más sencillo porque conozco más o menos la cantidad de créditos que manejan, etcétera. Entonces, ustedes lo pueden dejar de esta manera y acomodar el objetivo ya sea al programa que ustedes quieran hacer esta tipología. Descripción de la ruta. Recordemos que esta es la parte metodológica. Lo primero que debemos hacer es identificar las universidades. ¿Con qué universidades, ya sean públicas o privadas, en Colombia, en Norte de Santander, ustedes quieren comparar esos programas? Luego se elige la universidad aliada. Después de aquella selección y de que ya tenemos las universidades determinadas, pasamos a planificar la propuesta. En esta propuesta fue más que todo lo que el profesor Yael les comentó el taller pasado, la parte ya más que todo de propuesta, donde lleva absolutamente todos los ítems de marco teórico, marco referencial, etcétera, etcétera. Nosotros podemos empezar en este punto, la recolección de los datos. También el profesor Yael les hizo una introducción muy buena acerca de cómo debían colectarse los datos y hoy voy a recordarles un poquito más o menos cómo lo vamos a hacer de igual manera. Luego vamos a hacer técnicas de procesamiento de datos y análisis de datos. Hoy vamos a utilizar el test U de Mann-Whitney en SPSS. De pronto, si nos queda un poquito de tiempo, podemos ver, aunque es un poco más complejo, cómo se hace en Excel también. En Excel también se puede hacer. Pero vamos sobre todo a trabajar con SPSS. Y por último, las discusiones y las conclusiones. Ahora, vamos a recordar la parte metodológica que el profesor Yael mencionó en el taller pasado y son las categorías y espacios académicos. Él las denominaba como cursos específicos de objeto de estudio y con la sigla COE. Cursos disciplinares, CUDIS. Seminarios, SE. Cursos metodológicos, CUMET. Segundo idioma, SI. Proyectos de investigación, PI. Electivas libres, EL. Profundización, PR. Tecnologías de la información y comunicación, TIC. Prácticas, PRA o PRA. Y trabajo de grado como TG y creo que otras, OTS. Estas tipologías es la que nosotros debemos tener en cuenta para todos los cuadros que vamos a hacer de ahora en adelante. Es bueno que la tengamos acá, que la recordemos. Obviamente no la vamos a aprender, pero es bueno recordarlo para no perdernos en cuanto al proceso que vayamos a hacer. Ahora, ¿cuál es la técnica? La técnica es la técnica de Mann-Whitney. Esta técnica básicamente lo que va a hacer es establecer diferencias significativas entre cada uno de los programas. Obviamente vamos a analizar por créditos y cada una de estas tipologías que acabé de mencionar en cada uno de esos programas.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar cada uno de estas tipologías y vamos a pasarlo por la prueba de Mann-Whitney. Entonces, él lo único que hace es establecer esas pequeñas diferencias significativas estadísticamente hablando, ¿cierto? Es una prueba no paramétrica. Al no ser paramétrica, significa que los datos no tienen no tienen un comportamiento normal. Entonces vamos a hacer dos pequeñas pruebas también para ver cuáles de aquellas tienen el comportamiento normal y cuáles no. Para saber cuáles de los datos tienen un comportamiento normal, podemos pasar una prueba que se llama Kolmogorov-Smirnov, que también se puede hacer en SPSS. Y luego, si nos damos cuenta que los datos no tienen ese comportamiento normal, podemos correr la prueba o el test de Mann-Whitney en SPSS. Ahora, ya tenemos los datos. Pero quiero mostrarles algo acá, más o menos. A ver si me puedo salir de acá. Un segundito. Ya tenemos los datos o podemos extraer los datos, ya identificamos las universidades. Por ejemplo, yo hice mi caso con los programas de bacteriología en pregrado en Colombia. ¿Qué obtuve de ellos? Obtuve el código del NIES, obtuve el nombre de la institución, el nombre del programa, en qué sector se encuentra, el tipo de registro, si tiene registro calificado o no, qué modalidad es y la ubicación, en qué parte de Colombia está. Dame un segundo, les doy aquí, espérate. Creo que les puedo compartir. ¿Cómo vuelvo? Ya. Compartir otra pantalla. ¿Dónde está? Dame un segundo. Tenía rato que no hacía clases virtuales y se le olvidan un poquito. Ok, acá. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ok. Están viendo la Continuamos parte. en la diapositiva, profesor. Continúa la diapositiva. Muchísimas gracias. Dame un segundo. Entonces, compartir pantalla. Acá, listo. Compartir. Ahora sí, ¿están viendo la página del Ministerio de Educación? Sí, profesor. Ok, acá es donde podemos obtener estos códigos, el código del Sistema Nacional de Información de Educación Superior. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente buscamos el programa, ustedes buscan el programa que les interese. En este caso yo hice el ejemplo con bacteriología. Le damos Enter, no colocamos ningún filtro, aunque tiene muchísimos filtros. Yo dejé todos los filtros porque necesito es una amplia gama de posibilidades por ahora. Nombre de la institución, consultar programas. Ok. Nombre del programa, bacteriología. Enter. Ahora no encuentro información. Buscar, limpiar todos, bacteriología, registro único. Ok, ya. Falta una I. Ya. Se le iba a decir que es la que tenía la I. Sí, la I. Listo. Ya. Acá ya tengo los diferentes programas de bacteriología y fíjense que el nombre cambia. Entonces, esos nos hace que sean variables. Bacteriología y laboratorio clínico o bacteriología. Ahora, en lo que diseñó el profesor Yael, si volvemos a la diapositiva, tenemos que tomar el código de educación superior, que lo encontramos en esta página. Precisamente aquí está. Por ejemplo, si vemos el Colegio Mayor de Antioquia es 1775 y así con las diferentes universidades. Tomamos ese código, lo colocamos en nuestra base de datos, empezamos a crear una base de datos en Excel, luego colocamos el nombre de la institución, vamos al mismo ejemplo, en este caso sería Colegio Mayor de Antioquia, nombre del programa, en este caso para el Colegio Mayor de Antioquia es Bacteriología y Laboratorio Clínico. Después del nombre del programa me dice en qué sector se encuentra. Entonces vamos a determinar en qué sector se encuentra. Déjame ver que aquí no me deja ver esto. Ya, ok. Entonces, ¿en qué sector se encuentra él? Vamos a ver, él debe estar en el sector... acá no está, pero el Colegio Mayor de Antioquia debe ser
debe ser público, si no me equivoco. Acá no está esa información. Si no encuentran la información, le dan descargar programas y te baja una base de datos más estructurada. Acá no lo tiene. Le dan descargar programa y el Colegio Mayor de Antioquia, yo ya lo tenía hecho por acá. Creo que les estoy compartiendo toda la pantalla, ¿cierto? ¿Están viendo mi Excel también? Simples NP. Sí, perfecto. ¿Ya? Listo. Y ya con eso, ya digamos que tenemos configurado los Ahí parámetros de Solver para poder escribir y buscar la respuesta a nuestro problema. hay un audio que tiene retorno. Eso funciona cuando yo tengo identificada toda la información en la Es la ingeniera Marjorie Ok, Avendaño. gracias. Buenas tardes, qué pena. Gracias. Gracias, muy amable. Entonces, en ese caso, el Colegio Mayor de Antioquia es del sector oficial, o sea, es público. Y así sucesivamente, vamos con cada una de las universidades que ya identificamos nosotros llenando la tablita para encontrarlos y para tener los datos allí. Ahora, ¿qué me dice? Me dice que qué nivel es. Todos es nivel pregrado y hay que tenerlo muy en cuenta porque vamos a comparar pregrados con licenciaturas en otros países o con tecnologías en otros países también. Entonces hay que tener en cuenta el nivel académico. ¿Qué modalidad es? Modalidad si es presencial o si es virtual. Y muy importante, si tiene acreditación, o sea, es acreditación de alta calidad o es registro calificado, que también lo vamos a tener muy en cuenta para hacer el comparativo. ¿Y dónde está? ¿Dónde está ubicado? ¿En qué departamento? Lo podemos ubicar por departamento o lo podemos ubicar por ciudad. No hay ninguna diferencia entre esas dos. ¿Listo? Eso para el primer cuadro. Ahora, para el segundo cuadro, hablamos de la composición de planes de estudio por número de créditos. ¿Qué tenemos que hacer allí? Allí tenemos que buscar el número de créditos que tiene cada uno de esos programas. ¿Cómo los identificamos? Pues colocamos el código de la información de educación superior de cada una de las universidades y luego identificamos la cantidad de créditos que tiene. Por ejemplo, la Universidad de Santander, el código es 4069 para bacteriología y laboratorio clínico. Y luego hacemos el cuadro y lo llenamos respectivamente con cada uno de los datos, de los créditos. Recordemos las tipologías. Cursos específicos objeto de estudio, seminarios, cursos metodológicos, segundo idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las tipologías que vamos a utilizar en la parte superior de nuestro cuadro, como lo pueden apreciar aquí en el Excel. Acá los códigos y vamos en cada uno de esos programas a determinar, lógicamente eso es un trabajo exhaustivo, lleva tiempo, a determinar cuántos créditos tiene, por ejemplo, la tipología de curso específico de objeto de estudio. En este caso, creo que es la Universidad de Pamplona, tiene 105 créditos. Si vemos, por ejemplo, en un segundo idioma tiene 5 créditos. Si vemos en prácticas tiene 28 créditos, para un total de 197 créditos. Y así sucesivamente ustedes lo van realizando con cada una de las instituciones y van sacando todos los créditos. Hasta ahora no hay nada del otro mundo, simplemente es un trabajo exhaustivo. Hay que tener todos los programas, hay que tener acceso a cada uno de ellos y poder revisar cada uno de los créditos en cada una de las tipologías. Luego, ¿qué hacemos? Simplemente sacamos una media, que esa media la podemos obtener directamente en Excel o la pueden sacar en SPSS. La pueden sacar de diversas maneras. Igual, media aritmética. Seleccionan los datos, cierran el paréntesis y listo. Allí está la media aritmética. O simplemente pueden sacar un promedio. Igual, sumo los datos y los divido en la cantidad de datos que tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 12, tengo el n de 12. Eso lo divido entre 12. Y listo. Debería dar exacto. Esta no es la media aritmética, perdón.
Mediana, no, media aritmética. No, no está acá. No la tengo. Trabajémoslo solo con promedio. Igual promedio. Listo. Ahora sí coinciden. Y esto simplemente lo arrastramos y lo hacemos con todos y cada uno de ellos. Listo. Ya tenemos las medias de cada uno de ellos y ya podemos estar resumiendo y la podemos estar utilizando para sacar nuestros resultados. Ahora, acá sacamos la media, podemos irlo llenando, ya la obtenemos. Entonces, por ejemplo, la primera es 99.33. Vamos a ir llenándola en nuestros resultados. La segunda media es de 9.16. La tercera media, 6.25. Etcétera, etcétera, etcétera. Y llenamos todo el cuadro de la media por créditos en cada uno de los espacios académicos de todos los programas. De ahora en adelante vamos a hacer el test de Mann-Whitney para cada una de esas variables y debemos tener en cuenta el p-value, el valor de p. Este p-value, que ya lo conocemos todos, es inferior o menor que 0.05 y eso no es más que el 5%, que si lo vemos de otra manera es el 95% de nivel de confianza que tiene estos valores que se encuentren por debajo de este valor o de este P. ¿Y eso qué me va a decir? Cualquier dato que esté por debajo del 0.05 me va a decir que existen diferencias significativas entre cada uno de las variables que yo analice. En este caso, si analizo, por ejemplo, segundo idioma con, por ejemplo, registro calificado, entonces me va a decir que sí puede tener diferencias significativas o no. Pero para antes de empezar a hablar del p-value y del test de Mann-Whitney, debemos hacer una prueba de normalidad y para eso sí necesitamos ya básicamente abrir el programa SPSS. Entonces, para la prueba de normalidad vamos a plantear dos hipótesis. La hipótesis nula significa, o la podemos plantear como que es la variable que tiene la distribución normal y donde P es mayor que 0.05. ¿Qué significa? Que los datos van a tener un comportamiento normal y no podemos hacer el test de Mann-Whitney. Y la otra variable, que es la variable investigativa, es donde los datos no tienen esa distribución normal y me da un P por debajo de 0.05. ¿Vale? Entonces, vamos a SPSS. Nuevo conjunto de datos. Ok. Este es SPSS. Tenemos la vista de las variables y la vista de los datos. Tenemos que empezar a construir la vista de las variables. Entonces, ¿cómo construimos las vistas de las variables? Teniendo en cuenta las tipologías. Estas tipologías, ya va. Estas. Cursos específicos de objeto de estudio, seminarios, electivas, etcétera, etcétera. Cada una de esas tipologías. Para hacerlo un poco más rápido, yo tengo acá la comparación. Ya tengo los datos, voy simplemente a tomar estas variables y acomodarlas. Ustedes pueden exportar los datos a Excel. Lo que pasa es que yo los tengo aquí un poco desorganizados. Tengo profesional, licenciado, pues para irlo explicando. Deberían simplemente para exportarlos dejar los datos que ustedes crean que deben ingresar en la matriz de SPSS. En este caso voy a hacerlo manualmente. ¿Cómo se exportan? Sencillo. Van a archivo. Buscan aquí archivos tipo Excel y simplemente buscan, si ve, ya se abren los archivos Excel, buscan el archivo donde esté y le dan clic y le dan a abrir y listo, de esa manera los exportan. Ahora, la primera variable que yo voy a colocar se llama COE. Si lo recuerdan, ¿qué significa? Curso específico del objeto de estudio. Entonces, COE me dice que es de tipo numérico. Resulta que aquí todas las variables tienen, si es numérico, si tiene coma, o si viene con punto, o si es una notación científica, o si es de cadena, o si es un número restringido. Por ahora, solo utilizaremos la primera que es de tipo numérico.
Anchura simplemente me dice qué anchura va a tener el valor numérico. Puedo reducirla, puedo aumentarla, no nos va a cambiar en absolutamente nada. Decimales, ¿cuántos decimales va a tener ese valor numérico? Podemos dejarlo en 2. Etiqueta, ¿existe alguna etiqueta? ¿Tiene etiqueta? No, no tenemos en este caso, no tenemos etiqueta, pero para recordarlo podemos colocar que es curso específico del objeto de estudio. Control C, llevamos acá, Control V y ya está. Curso específico. De esta manera nos aparece el nombre completo de las etiquetas. Valores se hace cuando las variables tienen diferentes valores. En este caso, no, solo tiene un valor. Acá yo puedo colocar los valores. Por ejemplo, si fuera una variable categórica como el sexo, yo podría colocar 1 y la etiqueta podría ser hombre. Y le doy a añadir. O podría colocar, espera, añadémosle y ya la borramos. 1 y el valor 2, la etiqueta sería mujer. Y añadir, ¿listo? Pero en este caso no tenemos etiquetas, no hay necesidad de construirlas. Perdidos, espero que no tengamos ningún dato perdido. ¿Cuántas columnas? No interesa, es el número de columnas que vayamos a construir. Dirección, hacia dónde lo quiere alineado, derecha, izquierda, centro, da igual también. La medida sí debemos colocarla, es una medida de escala. ¿Por qué? Porque son valores numéricos, son variables cuantitativas. Colocamos ordinal o nominal cuando sean variables cualitativas o categóricas. Por este momento es variable de escala. Ahora, vámonos, ya construimos la primera variable y si nos vamos a la vista de datos, se fijan que ya está la primera variable. Ahora van a aparecer verticalmente para poder ingresar los datos acá. Vamos a construir la segunda variable. Vamos a construir la segunda variable. Es estas siglas, que es cursos disciplinares. Y aquí viene el nombre. Cursos disciplinares. Recordemos que es una variable de escala. Sigamos con la siguiente variable. Esta es seminarios. Y es escala. La siguiente variable. Aquí. Este es cursos metodológicos. No deja llevar espacio ya que me dio el error. No deben colocar espacio. Si van a colocar una palabra doble, pueden colocarla pegada o utilizar el hyphen, el guión. Esto es cursos metodológicos. Hay retorno de nuevo. Escala. Segundo idioma. SI. De nuevo, no deja espacio. Esto. Segundo idioma. Escala. Vamos para PI. PI no recuerdo qué es. Es proyecto de investigación. Proyecto de investigación. Y recordemos que es escala. Y así sucesivamente se van metiendo cada una de estas variables. Ahora, recordemos que lo primero que vamos a hacer es contrastar esas variables con el nivel profesional, técnico o licenciado.
Si lo hacemos a nivel de Colombia, solo tenemos profesional y de pronto algunas licenciaturas. No, mentiras, no tenemos licenciaturas en bacteriología, pero imaginémonos que sí tenemos licenciaturas en Colombia para pues, poder hacer el ejercicio. Ahora, debemos crear una variable acá que tenga esas dos opciones, que tenga la opción de profesional y licenciado. Y la podemos definir como título. Entonces ponemos aquí título. Espacio. Numérico. Etiqueta es el título otorgado por la universidad. Valores. Ahora sí tenemos valores. ¿Por qué? Porque manejamos dos títulos o queremos manejar dos títulos. El título profesional y el título de licenciado. Entonces vamos a colocarlo aquí. Uno lo vamos a identificar como profesional, puede ser. Añadir. Y el 2 lo vamos a identificar como licenciado. Añadir. Listo. El 1 es profesional, el 2 es licenciado. Ya están añadidos. Ahora vamos de nuevo a la vista de las variables. Ahora, el título no es una variable numérica, es una variable nominal. Listo. Ya están acá. Ahora sí podemos ingresar nuestros datos que pueden estar en una base o reposando en una base de Excel. Acá ya los tengo. Voy a colocarlos, a copiarlos directamente, a pegarlos allí. Listo, tenemos los datos. Segundos datos. Si ustedes se fijan, obtuve datos mayores en esta variable. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a encontrar la misma cantidad de datos en todas las variables. Se pueden organizar por ceros o simplemente no se tiene el dato. SE. Olver, qué pena, una pregunta. Buenas Dime. tardes. Buenas No tardes, sé si ¿cómo te puedo estás? interrumpir o dar espacio para las preguntas más adelante. Qué pena. Pues yo prefiero de una vez. No Bueno, sé ok. cómo tengan organizado acá. Ok, Cuéntame. entonces, bueno, buenas tardes a todos. Es que tenía una inquietud cuando estabas haciendo el proceso de comparación, cuando le asignabas a la variable licenciado y a la variable profesional. En el Sí. ejemplo, en la presentación, en el PowerPoint, aparece técnico. Entonces, Sí. pues quería hacer como una observación desde lo curricular, que cuando vamos a hacer comparación de títulos, pues no podemos comparar un programa de formación profesional con uno técnico, ¿no? Pues Sí. entiendo que es para el ejemplo, Ujú. pero pues para que no vaya a quedar de pronto ahí en la retina eso. Y lo otro, ahí cuando estás copiando los datos, como hay variables que tienen más datos que otras, ahí me genera un ruido ese análisis porque vamos a tener un n diferente para cada variable. Sí, vamos a tener un N diferente. ¿Por qué? Porque no todos, no todos, ya te muestro acá. Ok, No todos los programas van a tener las mismas tipologías. Estás aquí, perdón. En estas tipologías. No todos los programas no van a manejar las mismas tipologías. Podemos colocar ceros, ¿sí? Porque no existe la cantidad de créditos. O simplemente lo dejé de esta manera para explicarles algo cuando esté haciendo la prueba de Kolmogorov. Entonces, cuando esté haciendo la prueba de Kolmogorov, debemos tener un n superior pero, a 50 o inferior a 50. pero esos datos Entonces, se considerarían perdidos o cómo harías ahí sí, los puedes colocar en ceros, los puedes colocar ceros. o, pero Puedes bueno, colocar ceros cero si estamos hablando de un número, de créditos. Recuerden que toda la eh, comparación se hace con créditos. En cada uno de esos, toda la tipología de cada uno de ellos. ¿Listo? no, ok. Sí.
Pues ¿Dónde vamos iba? a ver, de pronto ahorita cuando hagamos el análisis, listo. me Vamos a aclare hacer el las dudas. análisis. Gracias. Listo, vale, perfecto. Estaba acá en Zeus. Listo. Solo hice esas tipologías hasta acá. Vamos a colocarlos ahora el título. Si le doy acá, me doy cuenta que el título yo lo puedo colocar como 1 y 2. ¿Lo recuerdan? 1 es profesional, 2 es licenciado. Entonces lo podemos hacer al azar. Acá, obviamente, ustedes tienen su tabla de Excel identificados cuáles son profesionales y cuáles son licenciaturas, ¿vale? Yo simplemente lo voy a hacer al azar acá, porque no tengo identificados cuáles son profesionales y cuáles son licenciaturas en este ejercicio, ¿vale? Ahora, lo primero que debemos hacer es la prueba de Kolmogorov para identificar si estos datos tienen un comportamiento normal o no. Hay dos maneras de hacerlo. Vamos a analizar datos. La que más me gusta, pruebas no paramétricas. ¿Por qué? Porque vamos a determinar si los datos no son paramétricos. Y vamos aquí en dice cuadro de diálogos antiguos. Y buscamos la ventana que diga KS o Kolmogorov-Smirnov. Esa es, de una muestra. Le damos clic ahí. Se nos abre un nuevo cuadro de diálogo. En ese cuadro de diálogo ustedes pueden ver en la parte superior izquierda cada una de las variables que acabamos de construir, ¿vale? Simplemente obtenemos una de ellas, la pasamos para la prueba lista de variables, vamos a opciones, le damos clic en donde diga descriptivos para que me haga un análisis descriptivo. Aparte de ellos, los descriptivos normales, media, mediana, desviación estándar, etcétera, etcétera. Le damos continuar y distribución de prueba normal. Es importante que esté el clic aquí en ella. Y simplemente le damos aceptar y esperamos los resultados. Acá están las pruebas ya de Kolmogorov y se dan cuenta, me da los descriptivos, la N de 55 datos, la media, la desviación, el mínimo, el máximo, etcétera, etcétera, etcétera. Algo muy importante y es lo que tenemos que revisar es la significancia. La significancia, acá está, significancia bilateral y significancia Monte Carlo. Estas dos deben estar por debajo de 0.05. ¿Recuerdan el P? Si está por debajo del P significa que estos datos no son paramétricos. ¿Qué hacemos? Podemos utilizar Matt Whitney con ellos. Con esta primera, ¿listo? Vamos a probar la segunda. Vamos a hacerlo de la otra manera. Hay otra manera, es análisis descriptivos. Vamos a explorar. En explorar, colocamos el curso que nos interese, colocamos la variable que nos interese, curso. En este caso nos pide etiquetar los casos mediante. Entonces yo simplemente le doy título otorgado porque es la variable con la que voy a comparar cada una de esas tipologías de créditos y la coloco allí. Le doy en gráficos. Le doy gráficos de normalidad con pruebas. Acá, aparte de todo, me da unos gráficos que no los vamos a mirar, pero ya se van a dar cuenta cómo nos muestra las pruebas. Los descriptivos. Pruebas de normalidad. Aquí ya está. Está Kolmogorov y está Shapiro-Wilk. Fíjese que los grados de libertad aparece que tengo una N de 55 y una N de 50. Para eso y de esa manera fue que yo coloqué en esta base de datos más de 50 datos y menos de 50 datos para poderles explicar de una manera más descriptiva, pero ahí está el resultado acá, ¿qué se debe utilizar? Si los datos superan la N de 50, también podemos utilizar Kolmogorov para hacer pruebas de normalidad. Pero si ustedes no llegan a ese N de 50, o sea, menor de 50, deben utilizar Shapiro-Wilk. Eso hay que tenerlo en cuenta. Kolmogorov no se puede utilizar en todos los casos. Por eso fue que lo hice. Ahora, fíjense que la significancia es de 0,0000, igual a la significancia bilateral. ¿La ven acá? Creo que hay una pregunta.
Si es menor la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Es menor en la cantidad de la n, en la cantidad de datos. Y que si es significativa acá. ¿Pero dónde está? Esa es la pregunta. La significancia es 0.00. Es exactamente la misma que acá. A veces son diferentes. Sí cambian. Creo que esa es la pregunta. O la pregunta va más hacia cuándo la utilizo. De nuevo, utilizo Kolmogorov cuando la n supera los 50 datos y utiliza Shapiro cuando la n no pasa los 50 datos. O sea, en este caso, en el resto de casos que tengo de mis variables, ¿vale? Ahora, vamos a analizar las siguientes variables, las demás, no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, KS. Vámonos ahora a restablecer, ya hicimos la primera, vamos a hacer las disciplinares. Restablecer, normal, opciones, descriptivos, continuar y aceptar. De nuevo, nos da la prueba, aquí me dice que un n es de 23. Vamos aquí al nivel de significancia, es 0.00, o sea que también podemos correr allí, Matt Whitney. Analizar, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos, KS, restablecemos y ya vamos para los seminarios. Ingresamos los seminarios, opciones, descriptivos, continuar, normal, enter. Aquí son una n de 35 datos. La significancia es 0.052 y la bilateral es 0.050. ¿Podemos correr Matt Whitney o no? ¿Qué opinan? ¿Alguien? ¿No? ¿En el chat? No. Listo. Bueno, como la significancia bilateral me da exactamente en el punto del valor P, podemos correrla. 0.050 o 0.05. Ahora vamos a analizar los datos de no paramétricas, cuadros de diálogos antiguos, KS. Ya hicimos seminarios, vamos a restablecer y vamos para segundo idioma. Listo, opciones, descriptivos, continuar, normal, aceptar. Listo, acá hay una n de 24 y nos da una significancia bilateral de 0.2. Acá, con estos datos, sí no podemos correr Matt Whitney, que significa que estos datos no son paramétricos. Estos datos tienen una distribución normal. Entonces, en ese caso, no deberíamos utilizar pruebas paramétricas para este conjunto de datos, el que tengo en la columna de segundo idioma. Tendríamos que utilizar, no sé, un T-Student o un chi cuadrado. Podríamos utilizar también allí. Listo. Por ahora ya hicimos las pruebas. Ya hicimos la prueba de Kolmogorov. Ahora, ¿qué viene? Viene la comparación específica por cada uno, perdón, viene la comparación con cada uno de las variables profesional o licenciado en este caso. Entonces, lista de variables, voy a datos, voy a analizar. Recuerden que voy a analizar solo aquellos que no son paramétricos. Pruebas no paramétricas, diálogos antiguos. Y aquí dice dos muestras independientes, K de muestras independientes. Perdón, cancelar, me equivoqué. Me equivoqué con el cursor. Dos muestras independientes. Al abrirla, ustedes se fijan que ya me aparece cliqueado U de Mann Whitney. Esa es la prueba que vamos a utilizar para ellos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tomamos lista de variables de prueba, cualquiera de las variables, recuerden las que no son paramétricas. Por ejemplo, curso específico no es paramétrico y con el título otorgado. Título otorgado y me dice definir grupos. ¿Recuerdan cómo definimos los grupos? 1 para profesionales y 2 para licenciados. Continuar, ya está Matt Whitney y le damos aceptar. Y listo, aquí está la prueba de Matt Whitney. Acá me dice la N de profesionales es 12, la N de licenciados es 12, para un total de 24.
tengo un rango de 13.29. Acá me dice que tiene una significancia bilateral de 0.05. Entonces, esto es lo más importante, interpretar el valor P. El valor P aquí, ¿qué me dice? Me dice que no hay relación estadística significativa entre el curso específico, en este caso, pero lo recuerdo, en este caso, curso específico del objeto de estudio con la licenciatura o con el título profesional. No hay ninguna relación estadística significativa. ¿Por qué? Porque el valor no supera, ¿dónde está el resultado? Porque el valor no es inferior a 0.05. Al contrario, supera esa significancia. Ahora vamos a analizar otro ejemplo. Analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, dos muestras independientes. Ya utilizamos curso específico, le damos restablecer, vamos a cursos disciplinares. Cursos disciplinares. Ahora, título otorgado. Definimos los grupos previamente que ya lo hemos organizado. Le damos continuar y chequear que esté Matt Whitney aquí cliqueado. Aceptar. En este caso, me da los rangos. Me da una N de 12 para profesionales, de 11 para licenciados, para un total de 23. Me dan los rangos y me da la significancia. De igual manera, fíjense que no hay diferencias significativas acá. Tampoco hay diferencias significativas en estos dos. Ahora, vamos a hacer otra prueba. Restablecemos. Vamos para seminarios con título, definir grupos, 1 y 2, continuar, Matt Whitney, aceptar. Listo. Acá hay 24N y la prueba de significancia también me da por encima del p-value o 0.005. Entonces, ¿qué me está tratando de decir aquí esto? Me está diciendo que estadísticamente no hay diferencias significativas entre un título otorgado profesional y licenciado con los datos que yo tengo aquí establecidos en estas variables según la tipología y los créditos pertenecientes a cada una de esas tipologías. Hasta ahora me está diciendo eso, ¿vale? Y así hacemos sucesivamente con cada uno de ellos el mismo procedimiento. Y aquí vamos obteniendo los datos y pues obviamente podemos ir enriqueciendo estas columnas acá. Podemos ir enriqueciendo los P. Acá les tengo un ejemplo. Voy a subirlo. Donde ya tengo, por ejemplo, el P 0.01, el P 0.02, 0.29, 0.97. Y aquí ya podemos darnos cuenta, por ejemplo, en un segundo idioma no hay diferencias significativas. Pero aquí en el punto de, ay, se me olvida esta tipología, en el curso específico de objeto de estudio, sí hay diferencias. Sí hay diferencias significativas en este otro ejemplo que hice. ¿Por qué? Porque el PMA 0.001. ¿Vale? Hasta ahí están. Cortó. La especificidad disciplinar ya la muestro. Ya hice el comparativo. Y lo comparé con clínica hematológica. ¿Me escuchan bien? Creo que el internet dice que está inestable. Dice, ¿sí me escuchan bien? Ok, perfecto. Dice clínica hematológica veterinaria. Fueron las tres que se me ocurrieron comparar. Entonces, comparé cada una de esas tipologías con su número de créditos y puedo decir que hay diferencias específicas en las universidades que, por ejemplo,
tienen como especificidad disciplinar clínica con hematología y con veterinaria. Sí hay diferencias estadísticas significativas. De igual manera acá no la hay, acá sí la hay. Y si ustedes se fijan, no en todas las tipologías hay diferencias. Entonces eso es lo que se tiene que discutir. ¿Hacia qué se mira? ¿Qué tipo de tipología? Para poder llegar a comparar muy bien esos programas. Y que la diferencia no sea tan notoria, pero que sea estadísticamente significativa por un lado. Luego se compara por tipo de registro. Si tiene registro calificado o si tiene acreditación de alta calidad. Lo mismo, ya hice el ejemplo. Acá lo tengo, voy a quitar este cuadro. Esto, vamos a colocar este cuadro más arriba. Listo. Lo mismo, hice el registro calificado y pude notar casi en la gran mayoría de ellos que cada una de los P da superior a 0.05. ¿Eso qué me da a concluir o qué me da a entender? Que no hay diferencias significativas entre si la universidad tiene registro calificado o acreditación de alta calidad. No hay diferencias significativas estadísticamente hablando. Luego se hace la comparación por tipo, por modalidad del programa, si es presencial, si es virtual, etcétera, etcétera. Luego viene la comparación por sector de donde se encuentra la institución, si es público o si es privado. Pero fíjense que todo guarda la misma matriz y se hace exactamente con la misma forma, o sea, con Matt Whitney, en analizar pruebas no paramétricas. Ahora, esta es la fórmula que se utiliza para Matt Whitney. No sé qué hora es, son las 3:20. Perdón, la capacitación va hasta las 4, ¿cierto? ¿Hay alguien allí? ¿Sí? Creo que sí. Profesor Olver. Sí, cuéntame. Sí, profesor Olver, como Sí, habíamos acordado de acuerdo a Listo. a Sí, su señor. solicitud por lo que se presentó. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces creo que me queda un espaciecito de más o menos media hora para explicar este mismo procedimiento en Excel. No sé si esté bien. Olver, perdón, una Dime. pregunta, qué pena. Sí, dime. Creo que no ves la mano levantada, ¿cierto que no? No la veo. Qué pena, no. Bueno, no, entonces te interrumpo, qué pena. Tranquilo. Podemos volver a la grafiquita de comparación de donde estableciste las diferencias estadísticas. Bueno, ¿Cuál de todas? no, pues el análisis desde luego nos da que no hay diferencia estadísticamente significativa por lo que ya nos acabas de explicar, pero yo quisiera hacer la siguiente acotación. El análisis que hacemos desde lo descriptivo, desde lo numérico, desde las pruebas estadísticas, pues esto es cierto y es así como lo estamos viendo, Sí. pero pues yo quería hacer como una acotación desde cómo se establecen las diferencias entre los programas y las comparaciones. O sea, yo no puedo decir porque un estadístico no me dé representativo para el tipo de análisis desde lo numérico es cierto, pero cuando yo comparo o hago comparaciones curriculares, tengo en cuenta otro tipo de variables que no, pues que salen de este tipo de análisis, como por ejemplo el perfil de egreso, las Sí, señor. competencias profesionales, los resultados de aprendizaje, las competencias que declaran cada uno de los programas. Y pues yo no podría llegar a esa conclusión solamente desde la comparación de estos datos que son sola y únicamente estadísticos. Entonces Sí, quería señora. como hacer esa acotación porque Sí. pues yo no me atrevería a decir que porque estadísticamente los programas que tienen registro calificado no tienen diferencias estadísticamente significativas desde el número de créditos,
pudiéramos decir que no hay ninguna diferencia entre unos y otros. O sea, podrían haber diferencias si analizamos otro tipo de variables. Sí, señora, claro está. Desde la intensidad, o tendríamos que decir, no existen diferencias estadísticamente significativas al hacer un análisis en cuanto a los créditos Sí. o a las áreas, o bueno, aquí fue por créditos, entonces a los créditos analizados, ¿sí? Esa Exacto. sería como mi Tienes, observación. tienes toda la razón. Obviamente estamos haciendo un análisis de datos numéricos, de datos cuantitativos, y tú tienes la razón en todo. ¿Por qué? Porque este programa se diseñó simplemente para hacer el comparativo con el número de créditos. Pero hay ciertas variables, como tú lo estás mencionando, variables cualitativas, como el perfil de egreso, etcétera, etcétera, que tienen cabida allí y que tienen bastante importancia. ¿Qué debía hacerse? Debía hacerse una tipología para ellos también. Se puede hacer. Lo que pasa es que ya hasta aquí, y esto fue lo que diseñó el profesor Yael, y ya hasta este punto metodológico ya es suficiente. Es bastante extenso, a eso me refiero. No que sea suficiente para comparar los programas. Que ya se ha hecho también, sí, ya se ha hecho, ya hay estudios en diferentes universidades que han utilizado exactamente la misma metodología para hacer la comparación entre sus programas homólogos. Pero ellos lo comparan desde una vista matemática. ¿Vale? Pero estoy de acuerdo, sí. No hay que sesgarnos simplemente a la estadística. Totalmente de acuerdo. ¿Otra pregunta? No, ahora sí creo que podemos ir a Excel. Vamos a ver si alcanzamos. Igual quiero que vean la formulita. Esta es la fórmula. Vamos a tener dos muestras, la muestra 1 y la muestra 2. Vamos a tener N1, N2. Vamos a hallar las medias de esas dos y el rango de esas dos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Yo por aquí tengo ya adelante un poquito para no demorarme tanto. Acá, listo. Entonces, acá pegué la fórmula. ¿Sí están viendo mi pantalla? Vuelvo a comprobar. Qué pena, es que a veces la desconecto y se me olvida. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, acá tengo para la primera tipología. Vamos a hacerlo simplemente con la primera tipología. Acá tengo profesional y licenciado. Vamos a colocarle colorcito a esto. Listo, profesional y licenciado. Acá tengo unos datos al azar. Totalmente al azar, igual que licenciados. Los tomé totalmente al azar. Solo tomé 18 datos en cada uno de ellos. Inclusive puedo tomar en uno de ellos solo 16. No pasa nada, ¿listo? No tienen que ser la misma n, no pasa absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar esta fórmula. Entonces, lo primero que yo debo determinar es el n, ¿cierto? ¿Cuántos datos tengo en n1 y en n2? En este caso, voy a correr la fórmula para acá. Correr todo esto para un ladito. En este caso, el N1 y el N2 simplemente lo puedo hacer por conteo. N1, N2. N1 va a ser los profesionales y N2 va a ser los licenciados. Puedo simplemente contar, aquí yo sé que es 18 y aquí yo sé que es 16, ¿cierto? Pero hay una manera estadística de hacerlo también o utilizar Excel. No sé si lo podemos hacer de esa manera, sí. No quiero complicarle la vida, pero se puede hacer. Entonces los podemos realizar vamos a ver cómo. No, vamos a hacerlo así, no nos compliquemos la vida. Acá tenemos 18, escribo, y aquí tenemos 16. Listo. Ahora, el rango. Para hacer el rango, nosotros debemos crear otra tabla acá. Debemos organizar estos datos que queden simplemente de manera vertical. Entonces, vamos a copiar profesionales. Vamos a colocarlos acá. Ay, quedó el primero mal. Profesionales. Acá vamos a colocar licenciados. Listo. Vamos a organizarlos, vamos a numerarlos. Acá vamos a colocarle esto, es el rango o ranking. Rango o ranking.
¿Qué más hacemos? A ver. Creo que hay preguntas, pero primero contesto las preguntas. No, no hay preguntas. Entonces, este es el grupito. Y esta es la tipología. Podemos llamarlo tipología. Listo. Ahora, dentro del grupo, ¿cuáles tenemos? Tenemos el grupo de profesionales. Igual, profesional. Enter. Tenemos profesionales hasta el 20. Simplemente llevamos esto hasta la cantidad de profesionales que tengo. Ah, me quedó copiado, no me copió profesional. Profesional, listo. Ahora sí, arrastro. Ahora sí están profesionales. Y de aquí desde el 54 en adelante son licenciados. Listo, y los licenciados van hasta el final. Ok. Ya tenemos el grupo, que es profesionales. Tenemos la tipología en cada uno de ellos. En esto también podemos llamarlo los créditos, que es para no confundirlos. Créditos es lo que estamos utilizando. Y el rango o ranking es lo que vamos a darle ahora en adelante. Para asignar el rango o ranking, primero yo debo organizar los datos. Para eso colocamos un filtro. Y organizo los datos siempre de menor a mayor. Aquí me quedó un 21. ¿Por qué razón? Espérame un segundo. Ya, ok. Este profesional de está allí está copiado con fórmula profesional. Listo, ya. Ahora sí puedo organizarlos de menor a mayor. Listo. Están organizados de menor a mayor. Después del filtro. Si yo hubiese colocado valores que se entrecortasen, por ejemplo, 19 para profesional y 20 para licenciado, acá van a quedar entrecruzados, tanto profesionales como licenciados. Pero yo utilicé casualmente, no sé por qué, utilicé créditos mayores para licenciado y créditos menores para profesionales. Ahora, para asignar el rango, yo puedo asignarlo con una función que tiene Excel que se llama jerarquía. Jerarquía media. Es la segunda opción que me sale acá. Perdón. El número, yo debo elegir el número cuál es el que necesito. Elijo el primer valor. Luego, coma, punto y coma. La referencia. ¿Cuál es la referencia? Yo necesito la referencia de todos estos créditos. Fijo con FNF4. Esto sí se fija con FNF4. F4 solamente, entonces. Sí, F4, punto y coma. ¿Y qué orden quiero que le dé? Obviamente quiero un orden ascendente. Le doy el orden ascendente, cierro el paréntesis y listo. Tengo las tipologías de 3.5 en adelante. ¿Qué hago? Simplemente lo extiendo. Ok, aquí tengo todas las tipologías. Si ustedes se fijan, si los datos fuesen diferentes, 19, 20, 21, etc., el rango iba subiendo. Pero, como se repiten, los rangos deben sacarse un promedio. Eso lo hace el programa normalmente. Acá ya tengo los rangos, están en orden ascendente y aquí yo ya puedo pues desorganizarlos o simplemente dejarlos así o trabajar con ellos así, ¿vale? Ahora, vamos a calcular el N1. Ya estamos aquí en profesional, tenemos el N que es 18. Vamos a colocarles un colorcito para no confundirnos y el otro N que es 16. Esto lo podemos hacer por conteo o lo podemos hacer, pues básicamente acá me doy cuenta que hay 18 y aquí que hay 16. Simplemente los colocamos allí. Ahora, vamos a calcular el R1. Y para calcular el R1 tenemos que hacer esta formulita que está acá. Vamos a ir paso a paso haciendo la fórmula. Entonces, va a ser igual
va a ser igual a N1, que es 18, espérame un segundito. A calcular el N18. Listo. N1 es igual a N1, que es este, 18, por N2, estamos siguiendo la fórmula, por N2, que es 16, más, abro paréntesis, N1 de nuevo, aquí voy, no se me pierdan, por, abro paréntesis, N1 de nuevo, más 1, cierro paréntesis, dividido en 2, cierro paréntesis, menos R1. R1 nos falta calcularlo, ¿listo? Ya vamos a hacer ese cálculo. Ese era el que teníamos que haber hecho antes. R1, estaba en R1, pensé que estaba en U. R1. Para hacer el R1, entonces debemos utilizar un estadístico. Un estadístico para calcular el R1. Entonces podemos contar el rango. Vamos a calcular los rangos, a contar esos rangos. Entonces, acá está el conteo de los rangos. Igual, contar. Contar sí. Rango. Entonces, el rango. Selecciono todo el rango. Coma. ¿Y cuál es el criterio? El criterio es profesional. Ay, me salió todo esto. Contar rango de nuevo. Contar rango, punto y coma. Y el criterio por ahora es profesional. Me da 0. Ahora vamos para el segundo, que es igual. Contar sí. Contar sí. El rango. Punto y coma. Y el criterio ahora es licenciado. Me da 0, casualmente también. Entonces, ahora sí puedo calcular U. Ya tengo todos los datos, puedo calcular U. Igual, N por N2. Entonces, vamos acá. N1. N1 por N2 más, abro paréntesis, de nuevo N1 que multiplica a, abro paréntesis, a N1 más 1, cierro paréntesis, esto lo divido en 2, cierro paréntesis y menos el rango que es 0. Enter, 459. Ahora obtengo el U2. El U2 va a ser igual a N1 por N2 y eso multiplica a, abro paréntesis, N2 que multiplica a N2 más 1, cierro paréntesis y eso lo divido entre 2 y ahora cierro nuevo paréntesis y le resto el R2 que también es 0. Me da 3900. Listo. Ya teniendo estos dos valores. Disculpa, bien, ¿no es una suma? ¿Dónde? Entre L1, L2, Aquí hay una paréntesis, suma. una suma. Sí, aquí antes del paréntesis. Gracias.
Ahí hay una suma, 424. Ok. Ya obteniendo estos dos valores de U1 y U2, voy simplemente a calcular el U, que es el mínimo entre 1 y U2. Puedo colocar igual, pues a ojo sabemos ya que es el 424, pero podemos colocar igual mínimo entre E1, coma, este es punto y coma, qué pena, es que aceptar este es punto y coma acá. Punto y coma, 2. Cierro el paréntesis y listo, 424. Ahora, para obtener la U crítica, este es el valor que nos da de Matt Whitman acá. Para obtener la U crítica, debemos referirnos a una tabla. Ya va, si tengo la tabla por aquí en algún lado. Sí. Están viendo toda mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Sí, Listo, señor. perfecto. Entonces, estos son los valores críticos para la prueba de Matt Whitney. Acá en la parte de arriba ustedes ven N hacia la derecha y N descendiendo. Esa es la cantidad de datos que yo tengo. Entonces, vamos acá a Excel, vamos a revisar cuántos tengo. Tengo un N de 18 y un N de 16. Entonces, simplemente es buscar dónde se encuentra el N de 18 con el N de 16. En este punto está en 90 y, perdón, no me equivoco, 95 en este punto. No en el que se rayó allí, sino en el de 18 con 16, que es 95, el que estoy señalando con la manito del cursor. Esta es la U crítica, es la U que debemos seguir. ¿Y qué significa eso? Que si el valor que nos da a nosotros en nuestro cálculo de Matt Whitman es menor que la U crítica, que en este caso es 85, deberíamos determinar diferencias estadísticas. Pero como es superior a la U crítica, el calculado es superior a la U crítica, no hay diferencias estadísticas significativas en esta prueba de Matt Whitman para estas dos tipologías, profesional y licenciado, con CE. ¿Listo? ¿Alguna duda? Es un poco más complejo por la cantidad de pasos que hay que realizar, pero cuando ya se le tiene el ritmo, por así decirlo, es bastante sencillo. Es simplemente seguir una fórmula que está acá, simplemente seguirla. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Eso fue todo. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Espere cómo vuelvo a la pantalla completa. ¿Cómo vuelvo? Aquí, dejar de compartir. Ya, esto. Buenas tardes, creo que hay preguntas. ¿No? No, señor, bastante clara, aunque retomo lo manifestado por la doctora Gloria Carrascal. Sí, señora. De igual manera, pues esta es una forma más técnica, como ya lo pudimos observar de manera estadística, en donde da pues márgenes o da un rango numéricamente en cuanto a la similitud o no. Sí, Pero señora. de igual manera, pues son aspectos que hay que considerar de manera integral para que nosotros como programas podamos llegar a establecer ese criterio de homologación. Sí, señora, claro. Y vuelvo y le repito, estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que analizamos fueron variables netamente cuantitativas. Y hay otras variables cualitativas que no tomamos en cuenta, pero también se pueden obtener esas variables cualitativas y hacerlas de manera estadística también para darle bastante peso a la homologación de los programas, si se quiere hacer de esa manera. Sí, imagino que esas variables se pueden parametrizar. Sí, señora, claro que sí se pueden parametrizar. Claro que sí. Bueno, Muchas gracias.
A ustedes por su asistencia. Profesor Olver, muchísimas gracias por esta excelente capacitación. De parte de nosotros queremos agradecer su disposición y su tiempo para que nos colaborara con esta capacitación que es tan importante para la universidad. A los profesores que se conectaron también muchísimas gracias. Invitarlos para que sigan participando en las capacitaciones que todavía están en el plan de formación profesoral, que son muchas todavía. Entonces, siempre serán bienvenidos a estas capacitaciones. Recordarles, registrar la asistencia, evaluar las actividades, porque este plan de formación siempre es pensando en brindarles estrategias para que ustedes puedan aplicarlas en los diferentes entornos de aprendizaje y en los diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? ¿Todo claro? No, señora. Entonces Gracias. muchísimas gracias. Una feliz Muchísimas gracias a tarde ustedes. para todos. Una feliz tarde. Profesor Olver, muchísimas tarde. gracias. Hasta luego, que esté Feliz muy bien. tarde para todos. Hasta luego. Feliz tarde. Hasta luego.